tengo el celular. ¿Qué es lo primero que debo hacer en la grabación? Los primeros 3 segundos tienes que enganchar a la persona, creando la necesidad al consumidor y dándole la solución de inmediato, y luego el botón de acción ya automáticamente es diferente. Entre lo que puede generarte una fotografía o un video, creo que estamos hablando más de un 65 a 70% de la importancia del video en el momento de tomar una decisión. Pero he visto testimonios en video. ¿Suelen ser efectivos? Ellos están contando su experiencia con el producto. Y eso es lo más importante que tiene que tener un negocio. Los clientes felices. ¿Cuáles son las tendencias más recientes en video de marketing, como los videos en vivo, uso de story en redes sociales? Tanto los live son muy importantes hoy en día para crear esa autenticidad en tu marca y conectar con el público. El público interactúa con tu contenido, hasta interviene. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto, esta nueva locura que estaré trabajando este 2024. Y tengo aquí a mi lado un recurso muy importante, una persona muy importante y exitosa. Mari, ¿cómo estás? Hola Edwin, gracias por tenerme aquí en este espacio. Qué bueno. Así que para que sepan, estaremos hablando todo lo relacionado a lo largo del 2024. Tema relacionado al video. En este caso estaremos hablando del marketing o el video en el marketing. Y aquí por eso traje a la experta, porque yo apenas sigo aprendiendo en este mundo del video. Así que vamos ¿qué tal y comenzamos? Ok. ¿Qué parece? ¿Quién es Mari? Háblame de tu compañía, háblame de lo que estás haciendo. Conversemos un poco, a ver. Gracias Edwin por la invitación. Para todos ustedes, mi nombre es Mari Quintero. Soy ingeniero de sistema y me apasiona mucho la tecnología, y descubrí hace 8 años atrás que realmente estaba buscando en trabajar todo lo que era en compañías me iba a ir por la rama de redes. Okay. Y bueno, en esa búsqueda de lo que yo quería hacer, yo tenía un talento que lo tenía oculto, que era el desarrollo de website. De por sí aprendí eso en la universidad, pero lo desarrollé ya estando fuera. Y de ahí yo, viendo una debilidad que había en Ecuador, descubrí que... ¿Tú eres venezolana? Sí, yo tengo, vamos a decirlo así, yo me mudé hace 8 años a Ecuador. Oh, wow. Y yo dije, bueno, en ese tiempo se enferma mi hija. En esa búsqueda de médicos, de información, para mí era muy difícil en Ecuador conseguir doctores. Y yo decía, wow, pero qué difícil, no entiendo por qué los doctores no están en Google. O sea, por qué no están en los medios digitales. Qué difícil es en conseguir una buena referencia y decir, bueno, sí, me voy a ir con este médico. Entonces lo que yo hice fue, logré conseguir un médico y le dije, oye, realmente yo vi que podía, a través de eso, de esa oportunidad para mí, porque lo vi como una oportunidad, yo aquí me puedo desarrollar, esto es lo que voy a hacer. Y le dije al doctor, yo te puedo hacer una website. Ahí comenzó. Y ahí comenzó todo. Porque yo dije, ¿sabes qué? Yo te puedo posicionar en Google y te puedo hacer un website. Yo no tenía ni nombre, no tenía nada. O sea, yo vengo y me lancé de una. Y logré posicionarlo de primer lugar. Ah, qué genial. Y hacerle la website. Y yo dije, wow. O sea, aquí yo puedo, esto es lo que puedo hacer. Yo no era diseñadora, pero me gustaba el diseño. Y así fue, así inicié. Comenzó todo. Ahí me empecé a expandir y contraté un equipo. Tenía ya un equipo, empecé a armar un equipo de fotógrafos, videógrafos, y eso le dio como que un toque al proyecto o la visión que yo quería. Genial. Después de allí, por supuesto, yo abrí un local, tenía un target que eran los médicos, porque eso era el público con el que yo quería trabajar realmente, que hoy por hoy ya tengo 8 años trabajando. Me vine para los Estados Unidos, ya no estoy en Ecuador, por el tema de pandemia cerré el negocio allá,
O sea, tú básicamente en medio de la pandemia fue cuando llegaste aquí a Texas, ¿cierto? Sí, y yo llegué clara, yo apenas llegué aquí, abrí marca. Vamos a entrar en un poquito más a temas más profundos. Y te quería preguntar cómo ha evolucionado, cómo has visto el comportamiento del consumo de video de lo que era la televisión tradicional hasta lo que ahora son los medios digitales. Bueno, primero que nada, nosotros estábamos acostumbrados a ver la televisión y era vamos a decir, el contenido que se transmite en la televisión es un contenido lineal. En cambio, la era digital, el marketing, cuando llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque primero el contenido es abierto. Completamente. Es totalmente abierto y tú mismo puedes seleccionar el tipo de contenido que quieres ver. Y los medios digitales, las redes sociales saben lo que te gusta a ti. Correcto. Lo que a ti te gusta consumir. El famoso algoritmo. Y sin embargo, escuché hace poco de una persona que comentó de que el algoritmo somos nosotros. Básicamente el sistema corre en base a lo que nosotros, el comportamiento de nosotros los humanos, y esa maquinita se encarga de Lo que es llevarte lo que tú estás buscando. Lo que es Google, redes sociales, Facebook. Bueno, todas esas redes saben exactamente lo que tú quieres. Incluso tú agarras tu celular ahorita, le das scroll, el famoso scrolling, y bueno, ahí vas a ver lo que te gusta. Porque Facebook ya sabe que te gusta. Correcto. ¿Cuáles son las tendencias más recientes en video de marketing, como los videos en vivo, uso de story en redes sociales, videos interactivos, y cómo están impactando las estrategias en el marketing? Bueno, ahorita sabemos que los videos es el boom. Anteriormente no era así. Y efectivamente hoy el consumidor le gusta el video, Sí, realmente. sí. Y el video tiene que ser muy impactante. Los primeros 3 segundos tienen que enganchar a la persona. Y eso le permite a las empresas hoy en día o a las marcas conectar mejor con la audiencia y tener autenticidad del contenido que está programando, o sea, compartiendo con la audiencia, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, eso realmente es muy positivo para las marcas hoy en día, tener videos. Lo vemos a cada momento que realmente si tú ves una foto a un video, creo que la respuesta es efectivamente el video. Claro. Igual, hace poco, escuchando muchos podcasts de los filmmakers, creadores de contenido, pero más los que están en la parte detrás de cámara, sobre la importancia o la diferencia, vamos a ponerlo de esta manera, entre lo que puede generarte una fotografía o un video hoy día. Creo que estamos hablando más de un 65 a 70% de la importancia del video en el momento de tomar una decisión, por el hecho de que estamos hablando que hay muchas cosas ocurriendo, la parte visual, lo que estás procesando en tu mente, para llegar a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Este producto me gusta, y estoy completamente convencido, este es el que voy a comprar, este es el que me voy a llevar a través del video. Creo que estamos evolucionando bastante rápido para poder insertar el video como una estrategia importante de marketing para los clientes. Esencial, porque las historias y tanto los live son muy importantes hoy en día para crear esa autenticidad en tu marca y conectar con el público, porque ahí haces preguntas frecuentes, el público interactúa con tu contenido, hasta interviene. Y eso es como que importante al momento de tener un producto, evaluar o analizar las métricas de a ver qué tal. Este producto que eso no lo podías hacer en televisión anteriormente. Correcto. Entonces aquí los medios digitales tienen como esa ventaja de que tú interactúas con el público y conoces cuál es tu público también. Interacción directa también. Es correcto. Y entonces eso lo haces a través de cortos videos que realmente tienen bastante impacto con la audiencia.
Quiero preguntarte algo importante y volver un poquito atrás a la conversación, porque para todo es importante entender lo que es el SEO. ¿Qué es el SEO? Que se habla mucho del posicionamiento y por qué es tan importante hoy día hacer contenido, trabajar el video para el SEO. Bueno, primero que nada, el SEO es lo que es el Search Engine Optimization, las siglas en inglés, Ujú. que se encarga de una búsqueda optimizada en el buscador de Google. ¿Por qué es importante el SEO? Bueno, es importante porque si no le hacemos un debido SEO a nuestro contenido, no nos van a encontrar, al igual que el desarrollo de los websites. Ahorita lo que es Instagram, las redes sociales están aplicando SEO y YouTube para todo lo que TikTok también. Importante Para TikTok. la optimización y segmentación del contenido y para que tú lo puedas encontrar. Hace unos meses hubo una actualización de Instagram porque yo la vi y ahora tú le puedes agregar etiquetas en Instagram para tú, ya sea video o carruseles o Ujú. imágenes, tú le puedes colocar la descripción Oh, de las genial. imágenes y eso te va a ayudar a ti a posicionarte. Más Por todavía, hay ejemplo, más si, herramientas. sí, correcto. Entonces, si por ejemplo, si tú pones una foto o un video de ejemplo de te voy a dar 3 tips o 3 pasos para que tú puedas crear un podcast, entonces Mm, ya ese es el título. Y luego le pones la descripción que tenga que ver con el título, porque para que tenga coherencia, entonces automáticamente ya Google te lo, te lo entiende, lo que tú estás publicando. Tiene una jerarquía. Entonces el título, el texto y así, igual con las páginas web. Siguiendo este reglamento, Google te va a entender cómo está construido tu website o tu contenido. eso es que eventualmente ayuda al posicionamiento tuyo en Google, ¿cierto? Es correcto. Posicionamiento es, y tú me corriges, me voy a lanzar a ver si no estoy tan mal. Ujú. Posicionamiento tiene que ver con, por ejemplo, escribo Five Star Films en el buscador de Google y aparezco entre las primeras opciones. Es correcto. No Por está tan mal. ejemplo, Muy bien. el posicionamiento en Google, creo que no lo expliqué, realmente funciona de la siguiente manera. Si tú estás buscando, vamos a suponer que estás buscando un odontólogo. Ujú. Entonces tú no vas a poner el nombre del odontólogo aquí porque tú no conoces al Claro. odontólogo. Tú vas a colocar odontólogos en Dallas y te van a aparecer una N cantidad de odontólogos en Google. Entonces, la persona que aparezca en la primera posición de Genial. Google es la que realmente, mira, el 100% de las personas que buscan en Google, cuando buscas una palabra en específico, Mm, es realmente lo que tú llamas, oye, está posicionado en Google y eso se hace a través del mm. SEO. Ya Genial. sea el SEO orgánico o el pago, que es el para campañas de publicidad pagas, que son las de Google. También puedes hacer campañas de publicidad para que puedas aparecer. También, tanto en los medios digitales como en Google directamente. Es más difícil trabajar en la parte orgánica. Sí, es muy difícil trabajar la parte orgánica porque tiene una serie, De digamos, cosas y pasos. de pasos para poder posicionarte. El tráfico de tu website es muy importante. Eh, Porque Google entiende, ok, tú tienes un website y ya está indexada en Ok. Google, perfecto, eso está muy bien. Checklist, ok, tienes un website muy bonito. Pero resulta y pasa que la gente cuando entra No y tiene se contenido. sale Porque no tiene nada interesante, no tiene algún tipo de porque contenido. no les gusta el contenido. Y eso lo sabe Google. Entonces no te posiciona. Ahí entramos en lo importante de por lo menos crear, claro, el contenido y en este caso, video. ¿Cuál sería lo que tú recomendarías para los creadores de contenido o las personas que están trabajando como nosotros, Five Star Films, de videos? Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis clientes cuando hago las páginas web, por lo menos un video
mínimo o sea, cortico dentro de los 30 a 1 minuto, pero algo muy preciso, bien impactante y que genere como interés a lo que lo que estás promocionando, por supuesto. Claro. Entonces sí sería bueno, aquí sí entro en la parte de que entiendo que nosotros como en los medios digitales, promocionamos que generemos contenido a cada momento con nuestros celulares o quizás con una cámara de bajo recurso, pero para este tipo de trabajo sí recomiendo que sea con profesionales, con inversión, que sé que es un poco costosa, pero vale Ujú. la pena porque eso te va a ayudar y te va a dar jerarquía también. En este caso, sabemos que los celulares se han quedado con todo, son una buena herramienta para uno poder trabajar. Claro, si no tenemos este tipo de cámaras más sofisticadas, pero digamos, tengo el celular, quiero crear algún tipo de contenido, sea para mí o para algún cliente, ¿qué es lo primero que debo hacer en la grabación para poder captar esos 3 segundos que me hablaste inicialmente? Que sé que son importantes. Bueno, primero tener un título impactante que vayas a crear. Por ejemplo, si tú vas a hablar sobre, volvemos al tema de cómo crear el podcast en 3 pasos, Mm, creo que ese título impacta. La gente que quiere crear podcast va a decir, bueno, sabes que me interesa este video. Ya nada más con la pregunta, con el título. Te voy a enseñar a cómo crear 3 pasos el podcast y te quedas al final porque el último paso es el más importante. Ya de ahí tú dices, bueno, voy a ver el video completo porque genial. me interesa el último paso que me está diciendo que es Claro, claro. importante. Ahora con el storytelling o creando la necesidad al consumidor y dándole la solución de inmediato y luego el botón de acción ya automáticamente es diferente, porque tú le creas esa necesidad al cliente, cuando tú conoces tu audiencia, cuando tú sabes quién es tu audiencia, que es muy importante. No es crear contenido por crear o decir, bueno, ¿sabes qué? No, es primero analizar quiénes son tus seguidores. Y bueno, esto también es un tema que es muy extenso porque muchas personas quieren tener muchísimos seguidores, compran seguidores, pero realmente, ¿para qué vas a comprar seguidores o vas a tener seguidores que no consumen tu marca? Tú tienes que como que ser bien específico para que poco a poco vayas creciendo, pero creciendo al ritmo y que las personas que te sigan realmente sean tus clientes o el propio, o vamos a decir, tu cliente o tu futuro cliente. Quería hablarte sobre las métricas. ¿Cuán importante es tú ver cuántas personas han visto tu contenido, en cuánto tiempo las personas estuvieron enganchadas con el video, en qué momento bajó? O más bien, ¿cómo sería tu proceso para ir más directo Ok. en el uso de métricas? Bueno, las métricas es muy importante hoy en día. Gracias al algoritmo y todo el tema, sabemos quién lo ve. Por ejemplo, si es hombre, mujer, en la ciudad o el país que lo estén viendo, consumiendo. Genial. Eh, Puedes ver la cantidad de personas que le da like. Bueno, lo más importante es las personas que guardan tu post, que lo compartan. Eso es muy importante Ujú. para el algoritmo. Definitivamente. Que eso te va a ayudar a tener más visibilidad de manera orgánica. De cierta manera te ayuda muchísimo. Pero eso no es que ocurre de la noche a la mañana de que, bueno, le llegué bueno, creo que todos los que somos en los medios digitales nos hacemos la pregunta, porque hay posts o diseños que no son ni nada producidos y de repente se viralizan Ujú. y no hay una regla. O sea, yo no te puedo decir, mira, con este ABC te vas a viralizar, ¿entiendes? Es cuestión de constancia. Creo que mucho va a la par con ser constante, ser disciplinado. Ujú. Creo que son unas palabras claves para también... Y planificado. Ah, y planifique, sí. La planificación es Organización, fundamental para los medios digitales, claro. porque las personas creen que uno está allí colocando algo por ponerlo, ¿no? O sea, es una planificación, eso tiene sus recursos, su inversión de tiempo, de Ujú. todo. Y
Y créeme que todos esos creadores de contenido son muy, muy planificados Muy organizado. y organizados para hacer eso. En caso de nosotros, yo sé que si el cliente o básicamente quien vaya a trabajar la estrategia de marketing, sabemos que si no tienen o no hacen lo que nosotros hemos hablado anteriormente, a veces el producto no llega a donde quieren llegar y muchas veces nos echa la culpa a nosotros que hacemos el video o la chica de marketing o la compañía de marketing. Entonces es muy importante, creo que es muy importante la disciplina, constancia, ser constante y la organización. Mire, y aparte de eso, cuando nosotros entramos a trabajar con el cliente, porque yo les digo al cliente, oye, nosotros somos un team, como un departamento de marketing. Somos el departamento de marketing de tu empresa. Pero nosotros ponemos un 50 y tú tienes que poner el otro 50. ¿Por qué? Porque yo te puedo conseguir leads a ti, te puedo aumentar la interacción, la visibilidad de tus redes sociales, pero ¿qué pasa si tú no me contestas a la gente? ¿Qué pasa si las respuestas son groseras? Mira, que ya que me hablaste del servicio al cliente, digamos, ¿verdad? Que es un servicio, sí, una línea directa. Tengo a un primo en Florida, su compañía, que es un restaurante, un food truck maravilloso y exitoso, se llama Doble Gustazo. Quienes saben de David y Lázara, que le envío un abrazo desde aquí de Texas, una de las claves de ellos ha sido el servicio al cliente. Además de, si entran a sus redes, se van a dar cuenta que tienen un buen producto, hacen sus lives, se mantienen directamente con el público y sé que se le ha hecho mucho más fácil poder llegar a la masa y eventualmente la gente por su manera de ser, sabemos que llegan, se enamoran de ellos, pero sé que ellos saben que el producto que tienen es exquisito, es único. Después yo te paso el link de ellos para que veas que genial, cómo ellos han trabajado sus redes, sobre todo la parte orgánica de sus lives. Hacen muchos lives, son auténticos, así mismo como tú lo ves en las redes sociales, así son, señores, así son. Y creo que esa línea directa, volvemos a lo que dije ahorita, no lo tenía a la televisión. O sea, veíamos en la televisión estas personas, los intocables, esas estrellas inalcanzables para tu llegar, la cual ahora se ha hecho mucho más fácil poder llegar a esa persona que admiras. Por ejemplo, hablando de los influencers, ¿cómo utilizan los influencers el video para promocionar productos? ¿Y cómo crees que esta estrategia puede impactar a la percepción de una marca? Por ejemplo, los influencers, bueno, primero hay muchos influencers que son excelentes, tienen un contenido muy, muy bueno, muy orgánico, digámoslo así. Y tienes que primero evaluar si tu producto va con el tipo de cliente que maneja el influencer. Por ejemplo, tú en Dallas quieres llegarle a la comunidad hispana, digamos así. Te buscas a un influencer que tú consideres que primero vayan con tus valores y por supuesto si va con la coherencia de tu marca. Claro está. Entonces sí vas a conectar con la audiencia y sí te va a ser rentable. ¿Podría hablar un poco sobre la efectividad de los microvideos como los videos en TikTok, los Reels, etcétera, en la promoción de productos? Correcto, bueno, los videos mientras más cortos, mejor. Los Reels mientras más cortos y que tú le coloques algo de interacción en el principio, por supuesto, lo principal es un título muy llamativo. Sí recomiendo que coloques como portadas cuando hagas el Reel. Claro. Dependiendo del servicio o producto que vayas a ofrecer. Y eso te va a dar va a ser un video más efectivo porque estás yendo como que, epa, tienes esta necesidad, te doy la solución. ¿Tú crees mucho en los videos? Si digamos, voy a hacerle un video a un cliente
o hemos hablado de hacer un video de 1 minuto 30, ¿podría ser efectivo? Sí, si el contenido es bueno, sí. Si no, realmente perdiste el minuto 30. Pero realmente lo que se recomienda son 30 segundos, ¿sabes? ¿De qué manera los testimonios de los clientes y los reviews en formato video pueden influir en la percepción de un producto? Oye, los clientes son clave para que tu producto o tu marca realmente tenga credibilidad. Yo creo que decir yo soy la mejor en marketing, cómprame ya, o sea, eso no. Claro. Eso no, porque realmente el que califica tu producto o tu servicio es el cliente, no tú. Ujú. Tú puedes decir que que hiciste, no sé, muchos posgrados o tienes tantos años de estudio, pero eso no garantiza el éxito de tu marca. Yo sé que el escrito siempre ha sido importante en el momento de tomar decisión para comprar este producto o no, invierto o no. Pero he visto testimonios en video. ¿Suelen ser efectivos? Bueno, sabes que los testimonios están allí como para que las personas están, digámoslo así, exponiendo su experiencia con el servicio. Y pues sí, puede tener un impacto muy positivo para tu marca. Yo he visto mucho esto de los videos y por eso te lo pregunto, en personas que venden su conocimiento, digo, que Ujú. comparten su conocimiento y existen los masterminds. Entonces he visto muchos testimonios en video y creo que eso ha ayudado. Claro, eso te ayuda definitivamente porque eso le da credibilidad a tu marca, porque no eres tú el que lo está diciendo, ¿entiendes? Y ellos están contando su experiencia con el producto o el servicio en este caso. Y eso es lo más importante que tiene que tener un negocio, los clientes felices. ¿Cómo crees que el video se integra en diferentes etapas del ciclo de compra del cliente? Hay tres elementos allí, Ok, o sea, que tienen que ver. Primero, la estrategia que vayas a aplicar, ¿sí? El objetivo, o sea, ¿cuál es tu objetivo realmente? Bueno, mi objetivo es vender el producto, tener leads o que ellos me llamen, que me escriban, hacer una campaña por WhatsApp. Hay diferentes tipos de objetivos. Es definir el ok. objetivo primero. Es clave el video, pero muchas veces el video, una imagen, vende más que el video. También, ¿cierto es? Muchas veces ¿Cierto? ocurre eso. Quería preguntarte, ¿en qué medida el video se utiliza en el comercio electrónico para presentar productos como demostraciones, unboxing? ¿Y cómo influye las decisiones de compra en línea? Eso se aplica mucho para todos los dueños de negocios que venden, por ejemplo, accesorios, equipos y hacen el unboxing y eso genera expectativa y la gente lo quiere comprar. Yo me emociono cuando llega una Ujú. cajita de Amazon acá, si solamente con escuchar el sonido de la caja cuando abre, cuando eso emociona, a todo el mundo le emociona. Sí, claro. Sino que le digan a mi esposa que también le gusta. ¿Verdad que sí? Ella se ríe, si supieran, si escucharan, nada. No, pero sí me parece interesante el estar muy atento a un video que solamente es lo que le llaman un nat sound y Ujú. estar pendiente a lo que va a salir, aunque ya tú sabes cuál es el producto. Sí, eso tiene que ver mucho con los sentimientos también, las expectativas, pues, de, de ver ese tipo de contenido. Y la gente le gusta. ¿De qué manera las marcas aprovechan el contenido hecho por los usuarios para promocionar sus productos a través de videos generados por los mismos clientes? ¿Es normal ver que las compañías, después que dicen, wow, este video se está haciendo viral, lo voy a Lo utilizar compartan. contactan y lo utilizan a favor? ¿Es usual verlo en el Claro. marketing y es factible? Sí, claro, es factible porque más bien estás compartiendo el video y le estás llegando a más personas. Efectivamente, no lo creaste tú, pero lo creó otra persona, un tercero, y ese tercero está siendo vocero de tu propia marca. Mari, yo creo que hemos tocado muchos temas importantes, ¿verdad? Correcto. Así que esto se merece una segunda parte. Así es. Así que ustedes ahí en casita, escríbanme qué otros temas necesitan saber para nosotros poder conversar con ustedes o darles las herramientas
para crecer en este mundo maravilloso de lo que es el video. Mari, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, es @marcaconk.dm y así me pueden conseguir en Facebook, en Instagram y mi número telefónico es 469-344-1610. Así que te quiero agradecer por sacar de tu tiempo para este primer proyecto y vendrán muchos videos, mucho contenido para que ustedes lo utilicen a favor y puedan crecer en este mundo maravilloso y amplio, ¿ok? Así que vamos a hacer comunidad. Nuevamente suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Vamos a hablar de todo un poco, ¿ok? Nos conectamos por las redes sociales a través de 5 Star Films en Instagram, en Facebook, obviamente están aquí en YouTube y eventualmente vamos a abrir TikTok para hacer de todo un poco, ¿ok? Así que nos va a ser hasta la próxima, así que nos despedimos. Chao.